Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sé que nos siguen desde muchas partes del mundo. Y bueno, hoy estamos con Isabel Nocetti. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola Tony, aquí lista para charlar un rato contigo. A ver qué Pues sale hoy, sí, a este ver qué inicio. sale, a ver qué sale, dejando fluir. Bueno, cuéntanos un poco, Isabel, quién eres, qué haces, si te apetece. Dale, para que tengan una idea, bueno, yo vivo en Argentina, este, estoy dedicada a la enseñanza desde siempre, desde en todos los rubros que he estado, siempre estuve en la enseñanza, es una gran resonancia a ello, pero en lo que estoy más dedicada ahora en los últimos años, es a la lógica global convergente, que es lo que ha conquistado mi, mi foco de vida, porque no es una teoría para mí, sino que es algo que desde la explicación de Alejandra Casado, que es quien nos lo ha brindado, yo he tenido una resonancia total y dije, cuando la escuché, dije, esto es, y dejé un poco todo el resto de cosas que venía transitando y empecé a alinearme en aplicarlo en mi propia vida y los logros o la transformación que me ha ido realizando a mí misma, el aplicar, ver con otra lógica de mayor perspectiva mi propia vida, ha ido desarrollando una autoaceptación de mí como nunca antes lo había logrado. Y sigo trabajando, porque no te voy a decir que está todo hecho, sino todo lo contrario, sigo siempre en construcción. Y eso es hermoso, porque es un aceptar dónde estoy, lo que he logrado, lo que aún me falta, y estar tranquila con eso, porque sé que es un proceso en construcción el crecer como humano. Y eso me lo ha dado justamente esta mirada de la lógica global convergente. No me lo dio la religión, que fue, digamos, o el Reiki u otras instancias que estuve en el pasado, y realmente la síntesis y la profundidad que me ha dado esto, esta, esta dinámica aplicada en mi vida, bueno, estoy feliz y por eso estoy como muy comprometida con ello. Así, hablando del tema, dando espacios de cursos o entrevistas personales, en fin, para la gente que resuena, hay gente que no le interesa y está muy bien, cada uno en lo que le venga bien en el momento que está, y es un gran respeto a ello, ¿no? Así que bueno, más o menos eso es para decir que sería algo de mí, no sé. Sí. Sí, bueno, a mí yo puedo hacer un pequeño aporte ahí, y es que yo también me empecé a seguir la lógica global convergente, y había muchas cosas que, por ejemplo, en mi caso, en la forma en que expresaba Alejandra, para mí era como más complicado tomar comprensión. Pero eso trasladado por Isabel, eso que Isabel podía desmenuzar de lo que me daba Alejandra, a mí me ayudó mucho. Por eso siento que en este espacio es importante que esté, porque tienes la capacidad de hablar de algo que para muchas personas puede ser complicado, tú lo llevas a un llano y a una sencillez que puede ser mucho más comprensible que a lo mejor empezar pues a escuchar a Alejandra directamente. Sí, sobre todo lo que me pasó algo muy lindo la otra vez. Estaba con unas amigas de mi hija, que es adolescente, de 20 años, y me pregunté, ¿y vos qué haces? Y yo, ¿cómo le digo, cómo le explico a un adolescente que está en otra, en cuál es mi foco de interés y lo que hago, ¿no? Entonces, para que pudiera decir, porque entonces, ¿qué es la lógica global convergente? Y es muy difícil, un título ya que uno dice, qué aburrido, ¿no? Eso. Pero entonces le dije, miren, vieron que en general nosotros venimos de la vida, que vienen dificultades y conflictos, y uno lo que quiere es sacárselos de encima, en general quiere pasarla bien. Bueno, eso sería como el paradigma anterior.
estuvimos ahí tratando de sacarnos de encima las cosas molestas. Lo que yo hago, lo que a mí me ha brindado esto que hago, la lógica, le decía para hacerlo simple, es que todos esos aspectos incómodos de la vida, que uno se enoja o los quiere rechazar, o apunto afuera como culpable, empezar a entender que es un mensaje de la realidad a mi vida para que yo crezca, para que yo tome algo que naturalmente no lo tomaría. Pero como está ahí, y es como una piedrita en el zapato, tengo que ocuparme de qué hago con esa piedrita en el zapato. Entonces, es el gran cambio de lo que es incluir la lógica que me opera en mi vida o empezar a observar de dónde me viene esa incomodidad, por qué me resulta tan incómodo o tan negativo o me enoja esta situación, es poder reconocer, de darme un espacio de observación a ello. Entonces, ¿para qué? Porque a futuro voy a poder como navegar sin carga en esa situación, pero a futuro, hoy todavía no puedo. Entonces, empieza a ser un modo de que las cosas difíciles empiezo a desarrollar una facultad a futuro. Hoy, no sé, estoy dificultosa en esa situación, pero en la medida que yo me pongo, bueno, nos ha pasado en tantas cosas que ahora somos habilidosas, ¿no es cierto? No, hemos empezado, Date no cuenta que podíamos con algo y, no sé, estamos nosotros abriendo un canal. que Tú somos tienes tu canal de YouTube, ahora yo estoy empezando también, con el mío. Esas son cualidades que no, ni siquiera las teníamos a vista, no contábamos con ellas. no, Son ni nos habilidades que las hubiéramos hemos ido imaginado. creando, por ponerlo como ejemplo, ¿sabes? Como, Exactamente, pero de golpe empezó lo que en un primer momento era como un espasmo, como que te daba taquicardia tener que hacer un video, después ya te hace algo. La pregunta es, ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué criterio me impulsa a hacer eso? Entonces, ahí es cuando empieza a haber un propósito diferente, ¿no? O sea, si es para crecer o es para que yo brille. Entonces, bueno, ¿ves? ¿Qué me mueve? Entonces, la profundidad del resultado a futuro va a tener según, digamos, si el criterio que a mí me mueve está alineado con lo que la realidad necesita de mí. Ah, por ahí, ¿ves? eso me gusta mucho, Isabel, porque lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Porque igual ayuda un poco. Cuando yo tomé la decisión, esto de tener un canal, si voy a ser honesta conmigo, hace muchos años que yo siento la necesidad de comunicar. Siento que algo que me pasa por el cuerpo que necesita expresar. Y de hecho hablaba con una amiga esta semana cuando pasé por un trance difícil de mi vida y ahora me ve haciendo esto y dice, tú te pasaste ese trance todo el tiempo diciendo, yo es que tengo algo para comunicar y no sé cómo, tengo algo para comunicar y no sé cómo. Es bueno. Claro, pero eso fue en el 2018, sí, en el 2018. Estamos en el 2022. Entonces, y yo pasé por una bajada de serotonina donde, claro, para mí aquello me llevó tan a profundo que parece una depresión, pero era biológica, no psicológica. Yo solo le decía, es que tengo tanto aquí, yo no sé cómo hacer con todo esto. Y ahora, 4 años más tarde, se habilitó esto. Bueno, desde la lógica del barco emergente sabemos que es así. Los primeros 4 años son fundacionales de algo nuevo y los segundos 4 empiezan a funcionar, decimos. Que cuando no tengo espacio viene esa depresión, ese límite, como porque vos estabas en esa angustia, ponele, porque es angustioso, O sea, ¿no? es angustioso, es incómodo y además para mí fue como, ¿sabes estos momentos de tu vida donde tocas fondo? Que Exacto. llegué a tener ataques de pánico y decir, mirar a mi hija y decirle, cuando nunca, eso nunca me había pasado.
mirar a mi hija y decirle, por favor, no me dejes sola, porque no sé. Y hasta que llegó un día y le dije, mira, no pidas a nadie más no estar sola. Al tener las herramientas de la lógica, ya fue como, a ver, esto es una sensación a muerte que está pasando por ti para renacer algo nuevo. Date el tiempo. Bueno, pero fíjate que solamente pudiste hacer eso en lugar de empezar a justificar y a criminalizarte por estar en depresión y en angustia, porque te había llegado esa herramienta Claro. anticipadamente. Entonces, también un poco el propósito de charlar de esto contigo es que la gente sepa que en momentos de calma, por decirlo de alguna manera, tengo que hacerme preguntas un poquito más profundas para que cuando venga el momento difícil, como fue para vos ese 2018, tener con qué, porque cuando viene el momento de la crisis, uso lo que tengo. Ahí no puedo pedir que me den una clase de no sé qué, no, nada. Entonces, por eso también es un poquito lo que habíamos hablado en la previa contigo, era empezar a hacernos un espacio de observación de qué me mueve. Cuando yo digo qué lógica me opera en mi vida cotidiana, es qué me mueve. Entonces, de golpe, en ese ejemplo que vos ponés que tenías en el 2018, era como una urgencia por comunicar, pero notabas que no tenías con qué, ¿ves? Como que no había. Entonces, eso es claramente un límite. Exacto. Entonces, pero ¿cuál sería? Entonces empiezo a reconocer el límite y es lo que en lógica llamamos es dar un espacio de asumir el límite. O sea, lo que tú has hecho era un permiso para ser así. No Te había dice, más tampoco, ¿eh? no Como había dices mucho, tú, bueno, no había que vivirlo, porque si no vives eso con la herramienta que tenía en aquel momento, las que tenía, y la ayuda que tenía, porque además fue como que las personas con las que yo más creía que podía contar, no no estaban. estuvieron. Y las personas que necesité realmente estuvieron, que fue una hermana mía que había pasado por un proceso parecido. Claro. Entonces estaba la compañía adecuada para informarme de qué era la serotonina baja, en qué consistía, cómo se podía volver a activar eso. Y ¿Sabes eso? calmarte, calmarte. Claro, de hecho te puedo garantizar que fue mi hermana Isabel fue la persona que más me calmó, porque ella sabía qué era la serotonina baja y qué Además, estado, porque y porque me pudo contener. La palabra fue que mi hermana pudo contenerme por el tiempo suficiente hasta soltarme para que yo empezara a caminar sola. Y me decía, me daba pauta, pero claro, todo eso se fue generando es que era mucho límite, era muy fuerte vivirlo, como dices tú. estabas asimilando un propósito, espacio, diría yo, espacio temporal, un propósito de tu alma que estaba pidiendo pista para hacer y que aún no tenía con qué. ¿Por qué? Porque había mucho límite, muchos miedos a exponerse seguramente, a mostrarse, a ver qué pasa si me equivoco y algo me sale mal. Bueno, todo esto que estamos nombrando con Tony acá es lo que empezamos a darnos permiso en este espacio de autoaceptación, en lugar de rechazar lo que sentimos o lo que tenemos, o el ataque de pánico. Tengo miedo, bueno, asumo que estoy muerta de miedo y que no le digo a mi hija no me deje sola, y empiezo a darme un espacio de observación de qué hay detrás de ello. O sea, lo importante aquí es que cada persona particular empiece a tomar como el control, o sea, como el autodominio de sí mismo, ¿no? Como que tome, separe
hondamente y profundamente en sí mismo, en lo que esté. Si estabas en el 2018 en ataque de pánico y queriendo como una niñita pidiendo a algún adulto que me cuide, bueno, algo se estaba armando ahí que a futuro uno entenderá. Exacto. Pero que en ese momento yo me tengo que dar permiso de ser como estoy siendo. No es que yo no tendría que estar ahí. Estoy ahí. Entonces, ¿qué me sirve negarme o decir, estoy mal hecha? No, no estamos mal hechos. Estamos transitando algo y ¿qué voy a hacer con ello? Observa qué criterio, qué pensamientos, qué sensaciones están detrás de ello. Son las pistas que me van a mostrar qué me está moviendo, nosotros decimos en lógica, cuál es la trama de mi trauma. La Ok. trama como ese circuito, ese movimiento que me lleva a sentir así automáticamente. Y yo voy, un permiso, por eso digo, un espacio de observación de qué criterio me está operando, de qué me está moviendo, qué pensamientos, qué lógica está Operando. subyaciendo, operando en esta circunstancia, ¿no? Entonces, fíjate que habrás transitado muchos meses difíciles Sí. en el que tuviste que Fue hacer, bueno, porque, casi, sin exagerarte, fueron 8 meses difíciles. Ah, no todo el tiempo, pero de febrero a julio, bueno, yo te intenso. escucho, bueno, y después cuando uno empieza a tener, como vamos cada vez profundizando más, de febrero a julio estás trabajando en la psiquis contigo misma. Ok, total, total. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando vos empezás a tener una conciencia de nociones espaciotemporales que fui aprendiendo en la lógica global convergente, empiezo a encontrar sentido de por qué pasé lo que pasé. Entonces aumenta mi autoaceptación de las contrariedades que hay en mi vida. De hecho, Porque aunque, Isabel, de sí, hecho, y disculpa que te corte, de no, hecho, sí. una vez que superé todo eso, creo que como al año más o menos, un día me vi sentada en la orilla del mar, dando gracias a la vida por esa bajada, porque sí, porque fue quizás el momento donde vi una parte de mí que nunca había visto, y es cuán abandonada me tenía. Es decir, Wow. cuán abandonada me tenía. Me tuve que poner, la realidad me tuvo que dar algo fuerte, donde llevarme a algo muy profundo para que me diera cuenta de cuánto desamor había hacia mí misma, cómo me ocupaba de tantas cosas y de tanta gente y de la única persona por la que realmente podía ocuparme y por la que podía poner todo el foco era en mí. Y eso no estaba ahí. Eso me lo dio la serotonina. Un regalazo, Claro, visto incluso, a futuro, como dices tú, no en el incluso momento del caos. no en el momento del caos, pero uno puede hacer lecturas en el momento del caos, porque en el momento del caos es lo que nosotros en lógica decimos, en el contexto vemos la falla. O sea, ¿qué pasa? En el contexto es, en mi vida real, esta dificultad que era, hija, no me dejes sola, tengo miedo, estaba diciendo, aún estoy inmadura en el vínculo conmigo y necesito que alguien de afuera me contenga. Total. En la medida que vos, pero entonces hoy es un darme permiso y ha sido día tras día, en todos esos meses, de darte un permiso de construir un aspecto nuevo de qué, de ocuparme de mí. Total. Al principio que otro se ocupe de mí, ¿ves? Tu hermana, tu hija que esté presente, hasta que empieza a darse un proceso, y eso lo tenemos que hacer todos, y sobre todo las mujeres de nuestras generaciones, Tony, Sí.
que somos adultas mayores, adultas ya, y que de golpe hemos sido criadas y que nuestro paradigma era servir a los demás. Entonces, había un faltante del vínculo con nosotros mismos muy grande y cada uno hemos tenido que construirlo por diferentes caminos. Sí, Y a fuerza de almas rotas, yo digo, sí, almas total, rotas total. porque hemos llorado, hemos, sí, Pataleado, sintiéndonos enfadado morir. y victimista, llegar a un punto de, para ser escuchada, llegar al punto del victimismo, porque era como, si no estoy enferma o no estoy en las últimas, nadie te mira. Y de golpe es, tengo que aprender a mirarme yo. O sea, porque uno está todavía en esa referencia externa. ¿Por qué? Porque estábamos siempre dedicados a lo demás. Entonces que me miren los demás. Y el gran, ¿qué lógica me opera en mi vida? ¿El agradar a los demás o el tomar el propio valor de mí? Entonces, por ahí está el gran desafío es aprender al valor que cada persona por existir tiene y que pueda empezar a conocer cuál es la trama de su trauma, porque todos tenemos, es parte del existir, ese error, esa zona más traumática, esa existencia, es una pregunta existencial que duele y que iremos creciendo con ella. Y también otra cosa, Isabel, por ejemplo, lo habitual cuando alguien está en trauma o está en un proceso como el que estuve yo, es sacarlo de ahí. No, vámonos al cine, vámonos a la playa, hagamos cosas, saquemos a la persona del estado de encuentro consigo misma, porque claro, nadie tiene a vista y nadie entiende El que proceso esa real que se persona está está en dando. ese... El proceso real que hay atrás construyéndose, que era un vínculo más profundo contigo misma. Pero claro, como pero al otro le molesta que vos estés mal, claro, pero claro, no quiero que estés así, pero necesito atravesar esto. claro, por eso el otro, como no le gusta verte ni triste, ni enfadado, ni enfermo, te quiere sacar de ahí. Pero porque a él también le incomoda tu Exactamente. estado. Y le Lo incomoda porque le recuerda desestabiliza. una parte de sí mismo, pero no lo Exacto. sabe. Por eso No es que sabe que es así. viste que hace un rato yo te contaba lo que le decía a estas jóvenes, ¿no? O sea, que de golpe es empezar a comunicar a nuestra gente cercana, ¿no? Que por ahí uno ve que la está pasando mal en algún aspecto o en algún otro. Es que pueda desarrollar una observación mayor, una pregunta mayor, no solamente de que eso incómodo no esté, sino ¿para qué está esto incómodo en mí hoy? Que las personas puedan hacerse una pregunta mayor. ¿Por qué esta situación repetitiva me viene? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué debo desarrollar de mí que esta situación repetitiva me invita? Bueno, y de esto, en eso estamos y seguimos estando todos. Yo también me anoto ahí, de seguir trabajando en aspectos incómodos y pendientes que porque no sabemos hacerlo, a que pueda yo ir definiéndome dónde estoy. Cuando yo digo definiéndome dónde estoy, es porque, yo no sé si a mí a veces me ha pasado, que es, bueno, a ver qué lógica me opera, es que a veces cuando no sé qué hacer con algo, trato de mirar para otro lado, es mi automático. Entonces creo que no está ahí, pero de golpe la realidad me hace ting, ting, y vuelve. Entonces, Y además hasta es que hay... como, eso por ejemplo está bien porque hay veces que tú tienes un pensamiento, una situación y miras para otro lado y no es algo que para el contexto, para la realidad sea importante, ¿no? Pero cuando para la realidad, el que tú tomes decisiones, el que tú hagas un movimiento determinado, algo que te da miedo, que te asusta o que te incomoda, te lo va a poner casi a diario en la mente. Es es, como la conciencia tiene como vehículo la mente. insiste y hay como un estímulo, digo yo,
que hay situaciones que te lo está trayendo continuamente para que vos lo tengas a vistas y hasta que en algún momento digas, bueno, ¿qué puedo con esto y qué no puedo? Tengo que definirme. Exacto. Tengo que a lo mejor, nosotros a ver si usamos términos difíciles que es reparametrizar, pero sería como resignificar esta situación con esta otra persona, con este trabajo. A ver, ¿Me resignifiquemos. permites un ejemplo ahí? Eso de Dale, resignificar, yo no sé, se me acaba de ocurrir, igual ni vale, ¿no? dale. Pero no sé si en Argentina se hace. Es como cuando un pantalón negro pierde el color, A ver. pero te gusta mucho ese pantalón. Entonces lo llevas al tinte y te lo deja negro otra vez. ¿Qué has hecho? Resignificar ese pantalón viejo en algo que todavía se puede usar. Ese sería un primer ejemplo. Eso sería un Ahora yo iría ejemplo más profundo. cotidiano. Yo iría más profundo. Porque el resignificar, además de eso que es una refuncionalización lo que vos hiciste, porque Ok, permitís que se refuncionalice algo que estaba para tirar a la basura porque era un color ratón y ahora queda un negro divino. Bueno, pero cuando yo hablo de resignificar, voy un poquito más profundo. ok. Hablo más como de qué sentido tiene eso en mi vida, que yo lo rechazo o me siento que soy víctima de qué, no me estoy a ver si se me surge algún ejemplo, y resignificar el sentido de lo que eso estuvo en mi vida. Por ejemplo, un vínculo difícil, en el que está un hijo que te lleves mal, digamos, y uno dice, ay, ¿para qué tuve este hijo que me trae dolor de cabeza? Ponele, ¿no? Y que de golpe nosotros sabemos que aquella dificultad, un hijo difícil, por ejemplo, viene a invitarnos a que yo desarrolle en mí aspectos que yo no desarrollé y que esta persona viene y me estimula en la incomodidad y en el choque conmigo, me estimula a que yo habilite algo que no tengo con qué, porque no vino como de fábrica, no vine de fábrica con cómo llevar con este tipo de hijo difícil. Entonces, es un estímulo de la realidad a que resignifiquemos qué es ser madre, que resignifique para qué está esta persona en mi vida. ¿Ves que es más profundo que eso, la resignificación? Sí. Porque tiene que ver con que lo que el vínculo madre-hijo, uso de un pantalón no alcanza y es No, no alcanza, Isabel, no. no alcanza y es, digamos, necesito habilitar algo más grande. Y un no sé, pero fíjate que es precioso porque la lógica que me opera, el criterio que yo tenía para mis otros hijos, no me sirve para este que es complicado. No. Entonces es un desafío. Y es un desafío Y para además qué? has Para puesto un que vínculo de crezcas. los más profundos, de los más arraigados, porque todas las que somos madres es un vínculo muy arraigado, donde hay una implicación muy grande y Muy donde más grande. nos resignificamos porque nos están enseñando todo el tiempo. Y sobre todo también para desarrollar, sobre todo cuando es este ejemplo que estoy poniendo, lo que nos pasa a muchas mujeres que hemos tenido que trabajarlo, es que uno a veces hace una identificación de su persona en el rol de madre. Y entonces con este hijo no me funciona porque encima me desafía todo el día, entonces yo digo, no sirvo. Claro. Y entonces es resignificar que el valor de quien soy no está por lo que hago, por la función materna. Que yo antes de tener una función materna, tengo que desarrollar el vínculo conmigo misma y el valor de mi persona. Exacto. Que por ahí antes decía, no, yo valgo por ser madre. Bueno, muchas de nuestras generaciones hemos tenido que trabajar en eso, que el valor de la mujer que somos es previo a nuestra maternidad. Pero esto que parece obvio, se nos pega y nos sentimos útiles si somos madres y si los hijos nos requieren. Claro, y llega un momento en que cuando ellos no empiezan a no necesitar
tanto de las madres, es como que, bueno, ya no me necesitan, que es cuando llegan a esa edad adolescente que hasta estorba. Como madre hasta estorbas, ¿no? Entonces, Total. claro, y ahí te queda, bueno, y entras en ese rol, tanto dar, tanto para, y ahí es donde, esa es una buena parte para darnos cuenta que somos mujeres, somos personas, y que dentro de esa persona que soy, también elegí la función de ser madre, pero no Madre, perderme de la mujer que soy. de esta persona concreta. Y entonces observar qué tipo de movimiento y criterio tengo yo. O sea, siempre lo que yo quiero invitar a los que están escuchando este encuentro nuestro es a que desarrollen una observación, porque la observación es lo que desarrolla un poder personal de estar consciente de lo que me opera. Para yo poder tener, como dicen, empoderar a las mujeres, necesito estar consciente de qué movimientos, qué criterios, qué lógica me opera, en qué, en mi ser madre, en respecto conmigo mismo, con los otros, con el medio ambiente. Nosotros trabajamos en lógica mucho, el distinguir que ese aspecto más abstracto de nosotros tiene como tres vetas, ¿no? La psiquis conmigo misma, el aspecto psíquico conmigo, el aspecto psíquico con los otros y el aspecto psíquico con el medio ambiente. Son tres áreas diferentes y todos fallamos en alguna. Claro. Porque estamos en proceso de construcción y de desarrollo, de evolución. Somos aprendedores continuos, entonces tranquilos. Pero necesito saber que sigo aprendiendo, que aunque somos dos mujeres adultas con canas, aprendemos y seguimos aprendiendo mientras haya vida, si no ya estás muerto. Claro. Entonces, es parte de, y él aprende quien toma conciencia de su proceso. Por eso Isa- hablo de observar. Isabel, por ejemplo, eso que acabas de decir del aprendizaje, también está mal visto el ser un continuo aprendiz, porque es como que tienes una edad para aprender, que son los años escolares, lo de que haces carrera, y ya luego se acabó el aprendizaje. No, pero para No la es así vida, para mí. para la conciencia y para la vida, precisamente lo que contiene a esta vida activa, viva, con entusiasmo es el aprendizaje diario. El Exactamente. entusiasmo y el aprendizaje van de la mano. A mí no sé si a vos qué te pasa, pero yo me doy cuenta que lo que a mí me ha brindado la lógica es un entusiasmo por la vida. Sí, ¿Pero por qué? Porque entonces, como sigo aprendiendo continuamente de mí, de los otros y del contexto del medio ambiente, es un entusiasmo, hay novedades, no es que estoy aburrida. Empiezo, ¿por qué? Porque la vida cotidiana y doméstica, que mi vida es muy simple, es muy sencilla, digamos, ama de casa, charlo con la gente, hago las compras, las cosas de casa, la comida, a ver, es una vida muy sencilla. Doy cursos, pero lo doy por internet, desde mi casa, así que es muy sencilla, pero así todo para mí es entusiasmante. claro, porque Porque estás todo el tiempo en abierta aprendizaje a algo continuo. nuevo, algo nuevo, todo el tiempo. Incluso cuando tú, ahora que estoy contigo charlando, y que tú me muestras y compartimos lo que hemos visto, o eso que te pasó en 2018 y hoy, y yo percibo y confirmo y aumento la comprensión de lo que es el proceso humano y dónde y cómo son esos apoyaturas que cada uno tenemos que ir tomando para crecer. Y yo te diría, ¿cuáles serían esas apoyaturas? Yo quisiera tirar dos tips para la Vale, venga, dale, audiencia, dale. como para tirar en este primer encuentro, digamos, en el que estamos proponiendo como espacios de observación en qué lógica me opera, es desarrollar siempre, además de lo que me pasó y reaccioné,
al observador, un aspecto de mí que se pone a mirar, ¿qué me pasó que me puse loca con tal? Ese observador que se pregunta sin juicio, no, ¿cómo me pasó que reaccioné? Es, ¿qué pasó que me hizo reaccionar? Es un observador que no que enjuicia cómo me pasó lo que me pasó, sino que se pregunta, ¿qué botón te tocaron vulnerable que vos reaccionaste? Y por ahí es empezar a poner un espacio de observación. Pero fíjate que para que esto suceda y desarrollemos aprender con conciencia, necesitamos repreguntarnos en observación y estar en modo calma. ¿Por qué? Porque es una aceptación de que algo me pasó que reaccioné mal o que me hizo sufrir esa situación. Y que yo digo, bueno, acepto que hay algo que me hace sufrir, que no sé, pero pongo como una lupa, un zoom para observar eso y que a futuro, en la medida que yo sea consciente de que cada vez que me tocan ese botón, yo reacciono, voy a poder empezar a tener más espacio y aunque sienta el impacto de que me tocaste el botón, por ahí después puedo no reaccionar, me doy cuenta que me impacta, pero yo ya estoy trabajando ese aspecto mío y viendo, a ver, pero me impacta ¿por qué? Porque me hace sentir qué pienso, qué siento, qué me pasa en el cuerpo. Sí. Son pistas para la autoobservación y para que así desarrollemos aprender en conciencia y estar paradas en un poder personal inamovible a futuro. Ese es el verdadero poder, eso es empoderarte, porque te empoderas de dentro hacia afuera. Ese es el verdadero empoderamiento. Y ahí no cabe que, aunque el otro no esté de acuerdo, aunque un otro no le guste, y a veces toca decir, bueno, para yo estar en mí, para yo serme fiel a mí y honesta en mí, tengo que dejar ciertas cosas en el camino. Forma parte de... Y ahí llega un momento donde uno llega a un momento de bienestar consigo mismo, de autorreferencia con una misma, que uno dice, vale, si ahora esto se tiene que quedar aquí, se queda. Y ya si la realidad lo considera oportuno, igual que yo he encontrado el camino hacia mí, ese un otro puede encontrar su camino hacia él y haber otros momentos donde nos encontremos o empezar a encontrarnos desde otro lugar diferente. Hoy no nos podemos encontrar y nosotros decimos en lógica, me retraigo. Me pongo un freno, primero para cuidarme a mí, Exacto. porque si yo sigo avanzando, por ahí chocamos y nos podemos lastimar. Entonces, hoy todavía no nos entendemos, tú aquí y yo aquí, un poquito más de distancia entre nosotros para observarnos qué nos pasa. Exacto. Y eso es sabio y eso es el observador para en conciencia seguir aprendiendo de qué me pasa que no me puedo comunicar con esa situación o persona. Y Una cosa quedó como pregunta. que estabas hablando el otro día en el colaboratorio, que Isabel hace un colaboratorio cada mes y queda colgado en YouTube. Son muy En mi interesantes canal de porque YouTube, sí, son muy lindos, son muy lindo y yo interactivos. la verdad que aprendo mucho con ella, ¿no? Pero eso de la restricción de lo que hablaste esta semana, ese momento donde, por ejemplo, a mí en un proceso personal esta semana, a veces uno tiene esa sensación de ímpetu de hacer las cosas y a mí en ese caso esta semana me ayudó a decir, cuando tú dijiste lo de la restricción, digo yo, o te dejas llevar por el ímpetu del momento y lo haces, o tomas calma para, obsérvate y pregúntate, ¿desde dónde me estoy moviendo? ¿Para Es- qué me estoy moviendo? ¿En qué expectativa estoy? ¿Qué quiero conseguir? ¿Ese otro está preparado para esto que yo quiero expresar? Son preguntas cotidianas que nos podemos hacer ante cualquier situación, incluso ante tomar la decisión de irme de viaje o no. ¿Desde dónde quiero hacer este viaje? ¿Qué me mueve? Porque muchas veces hacemos un viaje para huir de nosotros mismos.
Y puede Lo que vos volverse estás un encuentro con uno expresando, mismo. lo que vos estás expresando es muy lindo porque sería esa diferencia de lo que es el impulso y el pulso. ¿Por qué? El impulso es mi propio diseño que me aborda automática y ciegamente. Cuando vos pusiste el ejemplo que te hiciste una pregunta y te diste espacio, fíjate que te separaste y empezaste como a observar, pero ¿para qué hago esto ahora? ¿Puedo frenarme? ¿Para qué? Te hiciste preguntas, fuiste más lento. Sí. Hubo una conciencia que observaba y se preguntaba el para qué. Eso es un pulso, ¿ves? El impulso es como un tobogán que se mandó. El pulso no significa que no lo vas a hacer, pero que vos evaluás el ¿Cuándo y cómo? movimiento. Exactamente, con más conciencia del aquí y ahora. Y a veces no es fácil en ese impulso darle pulso, porque depende, como sea, a veces te arrasa, ¿no? Arrasa, entonces sí, si estás arrasado, estás ciego y nada, aprenderás en retro, decimos nosotros. Claro, En el entonces momento es estoy ahí, yo era me así, pasó, yo era de estoy la ahí, que yo pensaba y actuaba, claro. antes de la lógica, ¿no? Me imagino que como la gran mayoría de los que estamos en la lógica, Sí, ¿no? claro. Y Ahora ahora es, a ver, aprendemos en conciencia, ahora, exacto. Es ¿esto paz. a dónde te lleva? A ver, hay unos Otra contras. vez al mismo lugar. Además, sabes cómo empieza y sabes cómo termina. Porque estás haciendo Bueno, exactamente lo que hiciste hace un año y para qué la vida. También esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué la vida me trae una situación que ya viví? Porque no entendí, no tomé comprensión y viene para que tome conciencia y para que empiece a tomar esos pulsos. Porque eso también, ese impulso, ese arrebato lo sufre el órgano, lo sufre la piel, lo sufrimos biológicamente mucho. Entonces, cuando nos totalmente. damos ¿cómo se Hasta que dice? en algún Los momento pulsos, nos golpeemos de tal manera que nos vaya la vida también en eso, ¿no? que son los momentos en que la gente dice, en el peor momento, fue el peor momento de mi vida y fue donde más aprendí. Sí, sí, totalmente. Pero entonces la idea es también desarrollar la observación y que si me mandé y estuve con impulso, puedo reconocerme y volverme a mirar y decir, ¿qué me pasó? ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué me faltó? Entonces son aspectos de observación para que una próxima vez que esté en un lugar similar pueda tener un pulso de elegir y no un impulso de actuar. Ese sería el gran cambio. Eso que dices es hermoso porque también se me viene ahora a la mente cómo nos hablamos, Isabel, a nosotros mismos. Eso de que cuando nos equivocamos y nos juzgamos, no, como hablamos antes, no, porque lo hice, no sé qué, no, y además utilizamos este gesto, Sí. o nos ponemos delante del espejo y pegamos, pa, 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 pa. ¿Quién no ha hecho eso? O esto que decís, bueno, yo soy así, el que no le gusta que se aguante. Soy así. Bueno, sí, sos así, pero sabes que en el mundo no estás tú solo. Estás conviviendo con nosotros y tenemos que ver cómo vamos a convivir en el mismo espacio. Si estamos en un espacio similar juntos, porque tú eres así y el otro, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos reconocernos, escucharnos y ver qué criterio, qué lógica le opera a cada uno y poder incluirnos. Y en este espacio tenemos que convivir, compañeros de trabajo, ponele, no cosas así, en la familia, bueno, Sí, sí, ¿qué donde vamos a más pasa hacer? es ahí. Si no, uno pisa al otro, ¿ves? Yo soy así y arrasa y los demás tienen que retraerse, someterse y que o sea, eso no funciona a futuro, en algún momento explota. Claro. A futuro, aunque momentáneamente yo me retraiga, pero tenemos que fundar a futuro un espacio interactivo, escuchándonos Que es en donde tú este. dijiste antes de poner esos espacios.
Ahora no podemos. Más adelante. Ahora no podemos, pero a ver, ¿hay puntos de encuentro o no? O Eso. sea, en estos puntos no nos encontramos y pensamos muy distintos. Pero a ver, ¿hay algún tema en común en el que podemos funcionar juntos? Bueno, vamos juntos en eso y en los otros todavía a distancia. Okay. Eso es inteligencia, eso es como empezar a aceptar que no podemos aún, no encontramos puentes de conexión. A futuro será, pero hoy no. Yo, por La ejemplo, humanidad entera está ahí. por ejemplo, todos estamos ahí. Yo, por ejemplo, ante esa situación, antes de la lógica, ¿no? Cuando me encontraba con una persona, como, mira, yo soy así, y ya está. Y yo me retraía, me encogía porque por no discutir, o me violentaba y entraba en una discusión brutal. Sí, a mí también me pasaba. Después de la lógica, cuando se han presentado situaciones de ese calibre, yo he dicho, y dice, a ver, tú eres así, y yo puedo respetar y tomar comprensión incluso de que tú eres así, pero yo elijo no compartir contigo así. Ya está. Muy bueno, excelente, Es decir, yo no quiero excelente. que tú Pero no es cambies. un juicio al otro tampoco, sino es, pero yo de ese modo elijo no estar. Respeto, pero me retiro. Exacto. Entonces no tienes que cambiar porque tú estás cómodo dentro de esa versión que es la que conoces, pero como ya yo estuve en esa versión y pude ver que no me generaba nada bueno para mí ni para ti, bueno, si he tomado conciencia y he tomado comprensión, respeto, pero me retiro. Y con buenas palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro, como tú no le entras a la discusión, no le entras a su juego, también hace como, Exacto, baja como no encuentra, no toma de tu enojo la energía de tu enojo y entonces se aburre y baja y se queda quieto. ¿Sí? Sí, para que haya pelea tiene que haber dos. Si sí. uno no quiere pelear, no va a funcionar. No. Y además que yo siempre he dicho que la discusión en un determinado momento, porque también hubo otro momento, yo pasé por el COVID el año pasado en diciembre, Ah, mira, qué bien. y en la ¿Qué lógica te también pasó? ¿Cómo lo viviste? lo viví bien los primeros días, porque yo solo estuve 3 días de caída con dolor de hueso, el resto nada. Entonces tuve que estar 10 días dentro de casa y me ahogaba dentro de casa. Yo soy una mujer muy inquieta, muy curiosa, me Wow. gusta. Entonces, imagínate, a alguien que es tan activo, meterlo en casa. Y yo me puedo pasar 4 días en casa, pero porque yo lo elijo. Pero era como impuesto. Pero como dices tú, luego en reto, yo vi todo el aprendizaje. Y una de las cosas que me pasó fue que un momento llegué a tener un ataque de ansiedad por estar encerrada. Pero bueno, tenía mis compañeros de la BTL que me acompañaron y lo pude ver. Hice una línea de vida, que es una práctica que hacemos, ¿no? Y estaba relacionado con algo que me había pasado cuando tenía 8 o 9 años. Una vez que vi todo eso, Tranqui, ya está. pero de lo que me di cuenta fue porque me alteré mucho y mi hija que sí estaba mala, porque mi hija sí lo pasó mal. Y fue cuando ella dio negativo y yo seguía dando positivo, yo no me lo podía creer. Yo decía, si no me duele nada, ¿cómo? Entonces me enfadé mucho. Y mi hija, mamá, relájate, no sé qué y tal. Y más tarde lo pensé bien, y es que yo no me permitía enfadarme. Yo no me permitía perder los papeles por lo que se opinara de mí. Y que muchas veces estaba enfadada o tenía cosas que decirle a alguien y no se las decía cuando esté calmada, para decirlas calmadas. Y hay veces, o habemos personas, que si no decimos las cosas, aquí en Canarias se dicen caliente, no sé cómo se dirá en Argentina, Sí, se entiende. no las dice. Y yo me di cuenta de eso en mí. Que si no decía las cosas como las sentía en el momento en que las sentía, luego me costaba expresarme. Entonces dije, bueno, esto ahora es así, esto ahora es así. Pero como ya lo viste, ahora puedes ir moderando. Y te Exactamente. enfadas un día, te enfadas, pierdes los papeles y no pasa nada.
Y luego observas qué te llevó a perder los papeles. Y ahí vas tomando moderación, moderación, hasta que llegue un día que tengas tan afinado lo que sientes y lo que expresas de buena forma. Pero hay que pasar por ese proceso de modulación. Exacto. Y la modulación puede existir porque vos estás autoaceptando en lugar de rechazándolo, autorrechazo propio, de que no puedo tener lo que me está pasando, no me puede estar pasando lo que me pasa. Es un autorrechazo. Y Exacto. esa es la clave para que siga estando. Solo la Total. autoaceptación. Entonces es darte por ahí. Me gustaría aclarar que reconocer el autorrechazo es el principio de la autoaceptación. Entonces, no se aflijan si uno se ve a sí mismo en un momento de autorrechazándose por estar o ser como es, porque la conciencia de ello es el inicio para una futura autoaceptación. Total. Todos tenemos como esa herida traumática de base de autorrechazo. Entonces, no criminalizarnos por ello. Es muy importante no ser tan duros con nosotros, sino saber que estamos en un proceso de Ahí se puede aprendizaje. abrir la ternura para con uno mismo. Eso. Ay, así, como un abrazo y una ternura con donde estemos, con Claro, es nuestro... como, qué sé yo, vamos a hablar de, bueno, no me gustan mis manos, intento siempre llevarlas escondidas, taparlas para que nadie me las vea, porque no me gustan, ¿vale? Entonces un día mirártelas y ver Autoaceptación. qué Ah, habilidad tienen tus manos, y no te quedes con que no te gusta, sino con qué puedes hacer con eso que tienes. y reconocer que hay algo que no conoces que te hace automáticamente rechazarlo. Exacto, Y que le des un espacio de observación, y es lo que vos estás sugiriendo. Entonces, la técnica sería, asumo que tengo un rechazo a mis manos exacto, y que perfecto. no sé de dónde me viene, Muy pero bien. me opera. Entonces, estoy en un espacio de observación y mirándolas, como decís tú, empiezo a ver qué me empieza a pasar con eso. ¿Qué me pasa físicamente, emocionalmente? ¿Qué pensamientos me surgen? ¿Qué me opera en esa autoobservación? Pero fíjate que es consciente, autodesafiándote vos a tu límite, pero bueno, es lo que va a producir a futuro un incremento de aceptación, porque ahí hay una pista para crecer. Es precioso eso que dice Isabel, porque el autorrechazo se ha visto como algo malo y tiene tanta función, ¿sabes? Se puede volver muy funcional con cualquier parte de tu cuerpo, de cosas que no te gustan de ti, porque al final la gran mayoría rechazamos cosas físicas de nosotros o formas de ser. O formas de ser. Y esa forma de ser, lo único que tiene es la función de enseñarte algo de ti que tú todavía no sabes que tienes. Exactamente. Entonces la vida se vuelve más entusiasmante. ¿Para qué? Para crecer en lo que duele. Lo que duele es una invitación a la conciencia. Aquello que te duele en la vida, en tu cuerpo, en tu emoción, en tu historia, es una invitación. El dolor es una conciencia que grita ser vista. Entonces, bueno, nada, ¿y qué hago con ello? Y le empiezo a dar un espacio de observación, ¿ves? Sí, es muy hermoso. Pero Sabes también, amoroso, ¿no? Como dices tú, de ternura, amoroso. por ejemplo, mucha gente tiene confundida la palabra observación y la palabra análisis. Me gustaría hacer un inciso ahí. Ah, es distinto. Y son dos cosas muy diferentes, porque no es lo mismo autoobservarte que estarte analizando todo el tiempo. ¿Y por qué expongo esto? Lo Muy expongo porque bueno. me ha pasado a mí y a lo mejor a el que lo abramos le puede venir bien
algunas personas. Yo, por ejemplo, a veces estoy con mis amigas y comparto, no, porque yo me observo y observo cómo pienso, si, por ejemplo, se me cayó un vaso, pues, ¿qué estaba pensando yo? ¿Qué me generó que se me haya caído el vaso? ¿Cómo reacciono ante la caída del vaso? Y es un ejemplo cotidiano, le digo a ella. Ay, pero eso es un análisis. No, no es un análisis de si está bien, si está mal, si me lo tengo que quitar de encima, si me lo tengo que poner. Eso es analizarme. Esto es una autoobservación que me lleva a ver una parte de mí mucho más profunda. Es Totalmente. decir, tú para ver una célula normal, se te quedan muchas cosas que no ves. Ahora, si la metes en un microscopio, ¿qué le has puesto? La lupa. Y Exacto. la ves en todo su contenido. Entonces la vida, con, los, con las cosas cotidianas que nos pasan, nos lleva como a observarnos como si fuésemos esa célula madre, donde queremos observar hasta el más mínimo cosita que tiene, porque la célula tiene varias funciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos un montón de funciones que sin ponerle esa lupa de observación y sin poner todas esas cosas de las que hemos hablado, el dolor, la incomodidad, la traba, la piedrita en el zapato, no podemos ponerle la lupa si no tenemos esos elementos. Esos elementos nos daba la lupa. Excelente, sí, sí. Sobre todo también me gustaría para aquellas personas que a lo mejor nos escuchen y que de golpe sientan, ay, pero qué pesadas, cómo miran tanto detalle. Y no, yo soy más sencilla. Bueno, cada uno donde está, porque hay Perfecto. etapas donde uno no tiene espacio para mirar más. Y está bien. Creo que esa autorreferencia, ya llegará el momento de cada uno para esa autoobservación. Nosotros estamos especialmente hablando para aquellas personas que se sienten movidas a crecer en su conciencia. Entonces, pero por ahí otras les sirven muchas cosas que decimos, pero no les gusta mirar tanto detalle. Yo tengo varias en la lista de mi familia que son así que, y que de Yo golpe no hay, también tengo unas cuantas. y no hay problema, porque también No, es, por ahí cuando charlan con nosotros, solo le tiras una pregunta, un detalle, y ya está, ya es suficiente para ellos. Pero es el proceso de cada uno claro, claro. muy respetado y que no es ni mejor ni peor, es como donde está cada uno, no es que uno sea mejor que el otro, es reconocer el proceso que uno está y hay como una contención de la realidad para ello. De hecho, en ese respeto del que tú hablas, precisamente puedes respetar donde está el otro y puedes contenerlo porque pasaste por ahí primero, porque ya sabes qué es contener, porque te has tenido que contener primero a ti misma. Lo has pasado por tu cuerpo y ya sabes qué es contenerte. Si eres capaz de contenerte a ti, ya puedes contener a otro, porque no hay nada más difícil que contenerse a uno mismo. Primero uno mismo. Entonces Desarrollar ya, esa autocontención, está claro, ¿y buenísimo. por qué respetas al otro? Porque hay un autorrespeto por tu propio Sí. proceso. Yo puedo llegar hasta aquí. Bueno, si yo puedo llegar hasta aquí, el otro llega hasta donde sabe llegar. Yo digo, mira, yo siempre hago las cosas lo mejor que sé. ¿Cómo se me va a ocurrir dudar que un otro no la va a hacer? La sabe hacer como sabe. Para mí puede estar bien visto, no desde mi lógica, pero desde su lógica igual. La que la tiene la lógica equivocada soy yo. Está muy bueno. Entonces, Está muy claro, bueno. escoger ese puntito de decir, bueno, se tira, a mí me pasa con mi familia como a todos casi los que estamos transitando la lógica, ¿no? Que dejamos pequeñitas cositas ahí, pero sabemos que cada miembro de esta familia tiene una función, tiene un rol, y que no todos van a llegar a la lógica global convergente. Pero No, basta que llegue uno, que empieza a moverse todo el círculo familiar. a futuro la lógica global convergente va a ser una
yo lo veo, una ciencia que toda la humanidad la va a tomar, pero no hay apuro, sino simplemente que desarrollen la conciencia de dónde está cada uno, de quién es, de una aceptación de sí, con un lenguaje por ahí sencillo. A veces en lógica hablamos también con lenguajes más sofisticados, pero que justamente lo importante es, insisto, asumir lo que uno es y desde ahí aceptar y poder construir desarrollo, crecimiento futuro, aprendedores continuos. Yo justo el curso que yo hago de bases de lógica global convergente lo llamo humanos en construcción, Sí, sé cuál es. porque es justamente la conciencia de que siempre estaremos en construir mayor capacidad humana. Bueno, Isabel, creo que llevamos casi una hora. Ya estamos bastante, sí. Sí. Y además lo bonito de estos encuentros es como un poco porque a veces la lógica es como tú dices, tiene un lenguaje que todavía no es muy común y lo que intentamos, por ejemplo, con estos pequeños encuentros es como hablarlo con más cotidiano, sin que sea tan complejo, para que aquel que resuene simplemente pues nos haga preguntas y también nos invite a abrir otros programas, que será interesante. ¿Cómo no? Encantados. Pueden hacer alguna pregunta abajo si hay algo que no lo entienden bien y todo eso y que podemos seguir charlándolo en la próxima. Bueno, Isabel, un primer Gracias. encuentro. Agradecida, te invito a más, por favor, Dale, que con esto no ha todo hecho más que gusto. empezar y nada, que muchas gracias por estar, gracias a todos y que nos vemos Y pronto, bueno, y te ¿vale? felicito por esta movida y por este autodesafío que brindás espacios y de conciencia y de observación a muchos que te escuchan y que te escucharán en el futuro. Así que buenísimo, Tony. Muchas gracias, Isabel, porque eso da mucho ánimo, ¿eh? Nos Buenísimo. vemos pronto, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.